¿Qué pasaría si hoy tuvieras un encuentro con Dios? ¿Tendrías algo que ofrecerle? ¿O tendrías una deuda espiritual muy grande que pagar? Escúchame, para que juntos aprendamos a cómo evitar esa deuda y llegar a la vida eterna con amor. Un camino al cielo sin pasar por el purgatorio. Escucha a Adriana Cinta todos los lunes de 1 a 2 de la tarde, hora del centro de México, en Radio Cronos, la estación que transforma tu vida. Bienvenidos a una emisión más de Un Camino al Cielo sin pasar por el purgatorio. Soy su amiga Adriana Cinta y hoy tenemos invitada a Gaby Ledesma con nosotros, que es una persona que tiene un gran ministerio sobre las ánimas del purgatorio. Bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo estás, Gaby? Hola, Adriana, muchas gracias por invitarme. Estoy agradecida con Dios por esta oportunidad que me das. No, pues nosotros somos los agradecidos por tenerte aquí con nosotros. Y pues sí quisiera que nos platicaras cómo ha sido tu experiencia a través de tu vida respecto a la existencia de las almas del purgatorio y respecto a experiencias que en general ha tenido tu familia respecto a la existencia de las almas, cómo ellas nos piden su ayuda y bueno, cómo tú llevas a cabo tu apostolado. Bueno, pues mira, primero que nada quiero comenzar siendo honesta, que yo antes no creía mucho en las almas del purgatorio. Como te platicaba yo anteriormente, pues era mi ignorancia porque no conocía nada sobre el dogma de la fe del purgatorio. Y cuando se me comentaba algo en referencia de las almas del purgatorio, pues yo ignorantemente decía, ay, eso no es cierto o eso no existe. Pero pues más bien hablaba mi mayor ignorancia sobre todo esto, ¿no? Entonces, quiero comenzar relatando cómo fue que Dios nos dio a conocer este gran dogma, aunque siempre se ha promulgado desde nuestra Santa Madre Iglesia Católica que existe el purgatorio, pues repito, la mayoría de católicos pues no conocemos a fondo este dogma. O se nos predica poco, ¿no? Entonces, quiero comenzar diciendo cómo fue que Dios me dio a conocer esto. En el año como 2000, entre 2008 y 2009, nosotros llegamos a rentar una casa en el centro de mi ciudad natal. Entonces, pasaron varios meses. ¿Mandé? ¿Sí te escucho? Sí, pasaron varios meses, transcurrió el tiempo en el que yo estaba viviendo y para esto pues creo que la casa así como que ya tenía fama de que, no sé, se veían ánimas ahí, pero pues como te repito, yo ignoraba. Entonces, para esto mi abuelita fue la que comenzó a verlas. Había un ánima del purgatorio que le tocaba la puerta todas las noches, era el alma de un señor. Le tocaba todas las noches, pero ella no sabía quién era o qué era, simplemente ella decía que le tocaba. A mí no me había tocado escucharlo y cuando ella me comentaba, pues yo simplemente no le creía, o sea, yo omitía esa parte y decía, no, pues igual a lo mejor ella se lo está imaginando, es parte de su imaginación. Entonces, en un sábado nos tocó escuchar a toda la familia, los toquidos de esta alma santa del purgatorio. Obviamente nosotros no lo podíamos ver, pero sí escuchábamos cuando tocaba. Entonces, como yo ignoraba todo esto y no me quedaba claro de qué se trataba ni de quién se trataba, como yo te comentaba, pues tratamos de ser católicos practicantes, ¿no? Dentro de lo que Dios nos ha dado a conocer. Yo todos los días iba a misa de 6 de la mañana, frecuentaba mis sacramentos, confesión constante, trataba de estar pues en pie de lucha todos los días. Entonces yo en oración ante el Santísimo yo le pedí a Dios que pues nos indicara, que nos diera discernimiento, que indicara de dónde venían esos toquidos, quién era. Siempre uno tiene la incertidumbre de que puede ser tal vez algo del maligno, ¿no? Entonces en oración le pido eso al Señor. Cuando mi esposo y yo entramos a la librería católica de la diócesis, de la curia, nos encontramos con el libro de Ayúdenos a salir de aquí, de las almas del purgatorio de María Sima. Lo empezamos a leer y fue así como que donde Dios nos dio la clave, la respuesta que buscábamos. Leyendo las experiencias de María Sima me di cuenta que coincidía mucho con lo que mi abuelita estaba experimentando.
Y dije, no, pues esto viene de Dios, o sea, es un alma del purgatorio, dije, necesita ayuda. Entonces mi abuelita me decía que le tocaba la puerta todas las noches, lo escuchábamos, después de ahí empezamos a oír cómo tocaba. Antes de que se hiciera el sufragio que él pedía, cabe mencionar que esta ánima batalló casi durante un año tocando todas las noches la puerta, que nadie le hacía caso, ni nosotros, porque, o sea, tocaba la puerta y nosotros pues omitíamos, ignorábamos, ¿no? Y pasaron 9 meses aproximadamente cuando nosotros rezábamos el Santo Rosario todos los días con el cirio bendito prendido. Entonces en una ocasión se nos ocurrió rezar ahora sí que casi en el patio al aire libre, y mi abuelita me dice, mira, es que ahí va caminando. Ella lo vio y me dice, ahí va caminando. Dice, acaba de pasar, pero cuando empezamos a rezar el Santo Rosario, él se paró en la puerta donde estaba el cirio y también se comenzó a persignar, o sea, hacía todo lo que hacíamos nosotros. Y decíamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, él también. Te repito, yo no lo veía, pero mi abuelita sí lo veía. Y me dijo, no, pues es que se está persinando, trae un rosario negro en la mano. Yo le decía, bueno, pero ¿cómo lo ves? Me decía, no, pues es que es un hombre de más o menos mediana edad, moreno, está vestido de azul clarito, pero está descalzo. Y sí trae su rosario en la mano. Entonces, así quedó, ¿no? Seguimos rezando, terminamos el rezo del Santo Rosario y al terminarlo él se dio la media vuelta y se fue, simplemente se desapareció. Entonces, pues nosotros no sabíamos que específicamente necesitaba el rezo del Santo Rosario, pero como lo traía en la mano y le agitaba a mi abuelita el rosario como para darle el indicativo de qué era lo que él necesitaba, pues todas las noches lo hacíamos ya con las puertas abiertas. Cuando empezábamos a rezar el rosario, él llegaba otra vez, se persinaba y cabe mencionar aquí que yo utilicé para discernimiento el sacramental del agua bendita. Yo dije, bueno, pues si es un alma del purgatorio, pues con el agua bendita pues obviamente se va a quedar, porque también leí en el libro que a las almas del purgatorio les agrada mucho el agua bendita, ¿no? Y dije, pues si es algo del maligno, pues se tiene que ir, porque pues hacíamos oración y con el agua exorcizada y todo, ¿no? El agua bendita. Se la rociamos y mi abuelita me dice, no, pues es que le cayó el agua en la cara, dice, y él se quedó ahí parado. Dice, él sigue parado ahí y sigue con su rosario en las manos. Entonces nosotros terminamos de rezar el Santo Rosario y se iba. Para no hacer el cuento largo, rezamos el Santo Rosario 7 noches continuas con él. Al último rosario que se hizo, él ya no volvió jamás. Siento que a lo mejor era lo que él necesitaba, nada más era la cantidad de 7 rosarios para liberarse del purgatorio. Y mira, ya pasando el tiempo, cuando nosotros nos cambiamos de casa, teníamos un vecino de la misma calle que vende tortas, el señor que tiene añísimos viviendo en esa calle. Entonces cuando él se enteró que nos íbamos a cambiar, salió entre la plática y él decía, no, es que en esa casa pues tenía fama, ¿no? De que él le llamaba que espantaban, pero pues lo que te digo, o sea, la ignorancia de nosotros los católicos, la mayoría, que cuando se dice de un alma del purgatorio uno lo refiere como a un fantasma, erróneamente, erradamente, y decimos, no, pues es que espantan, y no es que te espanten, lo que pasa es que vienen a pedir sufragios. Entonces este señor le comentamos la experiencia que tuvimos con el ánima y me dice el señor, dice, pues yo siento que debe haber sido el peluquero que hace más de 30 años mataron en su negocio. Y le digo, ¿cómo que el peluquero? Ya me empezó a explicar, ¿no? Me dice, no, dice, es que ahí enfrente de donde ustedes vivían, hace muchos años había una peluquería. Dice, y a este señor lo asaltaron y lo mataron. Dice, le digo, ¿y cómo era él? ¿Usted lo conoció? Y me dice, sí, yo lo conocí, porque el señor ya es grande de edad. Dice, yo lo conocí, era de mediana estatura, morenito, siempre estaba vestido de azul, su batita azul para cortar el cabello, su pantalón azul. Entonces coincidía físicamente como lo veía mi abuelita. Entonces nosotros caímos en la cuenta que era el alma de él, ¿no? Dijimos, no, pues a lo mejor, imagínate, él me dijo, no, dice, pues hace más de 30 años que él falleció. Entonces quiero pensar que todo ese tiempo tal vez él llevaba en el purgatorio y también batallando para que alguien ofreciera un sufragio pues para él, ¿no? Y ahora sí que pues a mi abuelita le tocó verlo y le tocó pues ofrecer este sufragio por él. Cuando nos cambiamos de casa, pues dijimos, no, pues hasta ahí terminó, pero mi abuelita siguió teniendo experiencias con ánimas del purgatorio. Entonces, pues siempre como que la seña era de que tocaban la puerta,
por lo general, a veces las veía en el día. Si un ánima iba a venir, la veía en el día caminar, en la noche regresaba y tocaba la puerta. Entonces, la mayoría de los que ella vio eran hombres vestidos de blanco, y descalzos. Siempre estaban descalzos y siempre pedían en sufragio el Santo Rosario o misas. ¿Y O también llegaron a pedir oraciones de aquí del libro del Devoto del Purgatorio, que es el que yo acostumbro a rezar. También pidieron, por ejemplo, hubo un ánima que vino que perteneció a la cofradía de Nuestra Señora del Carmen y se hicieron oraciones especial por la cofradía del Carmen, ofrecidas en sufragio de esta alma. Y así, o sea, experiencias que ella fue teniendo a lo largo de estos años, a partir de ese tiempo para acá. Entonces, pues nosotros todavía estábamos así como que hacerlo como más acentuado, ¿no? Como era un don místico que Dios le había regalado a ella, pues nosotros teníamos la necesidad de buscar el apoyo de un sacerdote, discernimiento, un acompañamiento espiritual. Entonces, en ese tiempo me enteré que el padre Juan Manuel, de la congregación, pues él tiene su grupo de ánimas y todo, y este sacerdote ora mucho por ellas. Tiene su ministerio, su apostolado dedicado a eso. Entonces, se nos ocurrió ir a preguntarle, a hablar con él y exteriorizarle todo esto que ella estaba viviendo. Y este padre, pues, tiene mucho discernimiento. Yo dije, bueno, pues que el padre también marque la pauta, ¿no? Porque pues, siempre tenemos que estar en obediencia a la iglesia. Y el padre le dijo que sí, que efectivamente ella, pues, tenía ese don. Y que el padre le dijo a mi abuelita que le gustaría que le platicara todas sus experiencias que ella fuera teniendo con ánimas. Pero pues mi abuelita ya por la edad, pues ya no podía caminar hasta allá. Después nos cambiamos, perdimos esa conexión con el padre. A donde nos fuimos a vivir, pues no, o sea, está muy lejos de donde el padre está. Entonces ya perdimos esa conexión con él, pero ella todavía siguió experimentando visitas de las almas del purgatorio, que por lo que yo he leído, pues me imagino que son las ánimas que están ya a punto de salir del purgatorio, que están en las que están más cerca al cielo, ¿no? Ajá. Entonces, esto que nos comentas de que cuando las ánimas iban a tener una visita en la noche, primero ella en las mañanas la veía, las visualizaba, ¿cómo era esto, Gaby? Sí, porque mira, por lo normal ella estaba sentada en su silla, mi abuelita acaba de fallecer el 9 de octubre pasado, y ella ya tenía 89 años y medio, cerca de los 90, entonces ella por lo general pues prácticamente no hacía nada, nada más estaba en la casa descansando, estaba sentada en su silla normalmente como siempre acostumbraba y me decía ella, me decía, no, estaba tejiendo, ¿no? Estaba haciendo alguna actividad pacífica y me decía, no, ¿qué crees? Dice, que ya vi que pasó otro difunto, ella así me decía. Le digo, ¿cómo que pasó otro difunto? Sí, es que ya vi que pasó un muchacho vestido de blanco y ya cuando fui tras de él, pues ya se había desaparecido. Entonces eso ya era señal así previa de que a lo mejor en la noche venía, ¿no? Y efectivamente, o sea, en la noche ya a veces eran ya de que estábamos acostados, no se pasaban 20 minutos de haberte acostado y ya tocaban la puerta. Entonces eso sí nos tocó ser testigos a toda la familia. A lo mejor no todos los vimos, pero sí los escuchamos todos, o sea, escuchar los toquidos constantemente. Y entonces ella me decía, no, pues es que está ahí parado tocando a tu puerta. Tocaba la puerta de mi cuarto, por ejemplo, ¿no? Entonces ya salía con el libro del Devoto del Purgatorio del padre Donadoni. Y pues yo decía, no, pues aquí vienen muchas oraciones por las almas del purgatorio, pues a rezar por ellos, ¿no? Y era lo que acostumbrábamos a hacer. Entonces estas almas cuando necesitaban en específico un sufragio, pues decían, ¿no? El rosario tanto tiempo, el rosario misas. Entonces era lo que se hacía por ellos. Y entonces ellos específicamente les pedían a ustedes lo que necesitaban. Sí, el sufragio específico que necesitaban, que casi todo el tiempo fue el Santo Rosario, ¿eh? Y siempre les preguntaban, les decían, necesito un rosario, necesito dos, o ustedes ya lo hacían. Mira, por ejemplo, te puedo platicar el de una religiosa que la visitó, porque todos eran hombres, eran ánimas de hombres, con excepción de una que vino en mayo. Me dijo mi abuelita, no, dice, pues es que es la única mujer que yo he visto que viene. Jaló su silla donde ella se acostumbraba a sentar y se sentó ella y le dijo, necesito que reces por mí
todo el mes de mayo el Santo Rosario para que yo pueda salir del purgatorio. Entonces, como tenía su acento extranjero, pues mi abuelita le preguntó que de dónde era ella, y le dijo que ella era de Francia, que había fallecido a los 25 años de edad en un accidente y que le faltaba muy poco para salir del purgatorio, que le faltaban, que todo el mes de mayo se ofreciera el Santo Rosario, en especial por ella. Entonces así lo hicimos. Todas las noches que rezábamos el rosario se ofrecía por ella, y ya cuando llegaba el ánima, y decía mi abuelita, no, pues ya está aquí la monja, vamos a empezar a rezar. Y empezábamos a rezar el Santo Rosario y se terminaba el rosario y se levantaba ella, se presionaba y se iba. Y así concluyó todo el mes. Se terminó el mes de mayo y yo, el alma, para gloria de Dios, pues se liberó, ya no volvió. Y así como fue ese, después vino otro, que fue, yo creo que pasó escasamente 3 semanas cuando vino otro muchacho vestido de blanco, que igual le dijo que necesitaba 5 días el Santo Rosario para poder ser liberado. Y él ya sí le habló de propia voz, le dijo, yo necesito que reces por mí el Santo Rosario 5 días para poder ser liberado, que era el sufragio que él pedía. Hubo otro que vino, ahorita que recuerdo así rápidamente, que le dijo que necesitaba que ofreciera una novena a la Santísima Virgen para que él pudiera ser liberado, y se ofreció una novena así corridita los 9 días a la Virgen por él. Se terminaba el rezo y así como se terminaba, ellos se daban la media vuelta y se iban. Simplemente me decía mi abuelita, mira, ya va rumbo a la salida, y se desaparecían y ya no los veía. Y entonces esto era algo muy frecuente que les sucedía a ustedes, por Sí. lo que estamos visualizando. Ajá, así es. ¿Y ellos siempre acudían a rezar el rosario con ustedes? ¿Se sentaban ahí, estaban presentes en el rezo del Santo Rosario, por ejemplo? Sí, por ejemplo, te digo, los muchachos que vinieron, pues ellos estaban parados. La única así que tomó asiento fue la religiosa. Ella sí se sentaba mientras estaba el rezo del Santo Rosario, se terminaba y se iba. Y los muchachos pues permanecían parados, con mucha devoción rezando. También mi abuelita me decía cómo los veía, o sea, me decía, no, pues yo lo veo vestido de blanco, está descalzo, trae su rosario en el pecho, o lo trae en la mano, o por ejemplo, algunos que vinieron traían el Santo Escapulario, como cofradía de Nuestra Señora del Carmen. Detalles así, ¿no? Luego me decía, mira, por ejemplo, él trae como un librito en la mano, aparte de su rosario, trae un librito en la mano. Entonces no sé si era un libro de oraciones o era la Biblia, no sé. Porque te digo que ella era la que, pues ahora sí que la del don místico, ¿no? Ella sí las veía. Entonces es posible que si se acudían con el Santo Escapulario, si acudían con el rosario o con su libro de oraciones, es porque ellos en vida posiblemente practicaban estas devociones y por eso acudían acompañados de estas devociones. Efectivamente. ¿Y ellos alguna vez les platicaban eventos de su vida o por qué necesitaban las oraciones o alguna otra situación respecto a lo del purgatorio? Bueno, mira, por ejemplo, hubo uno al final, uno que dijo llamarse Arnulfo Cortés. Dijo que cuando él falleció también en un accidente, que dijo que a él ya le faltaba muy poco para llegar al sacerdocio antes de morir. Entonces era un seminarista que estuvo a punto de consagrarse para el sacerdocio, falleció en un accidente junto con 2 de sus hermanas, y dijo que ellas también todavía estaban en el purgatorio y nos pidió rezar por ellas todos los días. Fue lo que le dijo a mi abuelita, dijo les pido mucho, por favor, que pidan por mis 2 hermanas que están todavía en el purgatorio. Nos dio sus nombres y igual con su apellido para pedir por ellas, que fueron los días que él vino y pues ya, o sea, eso fue lo que dijo y ya no volvió. Bueno, porque en realidad nosotros no sabemos de este tipo de eventos más que cuando se presenta el juicio particular. Uno piensa que ya es muy bueno y que es muy santo y que ya como nos convertimos, pues ya ni siquiera nos acordamos de los pecados que hicimos hace 5 años, hace 10 años, pero pues bueno, en realidad todos esos pecados, por muy convertidos que estemos, se tienen que reparar. Y nadie lo hace, ni siquiera los católicos, ni los convertidos.
todo el mundo ya se siente muy bueno y pues en realidad uno tiene que dar cuenta incluso de cada mal pensamiento, de cada palabra, de todos esos pecados de la lengua que por muchos años, aún siendo católicos, pues nos dedicamos a criticar a los demás, incluso en pues lugares donde hay órdenes religiosas, donde hay grupos de oración. Hasta ahí vemos como unos a otros los hermanos a veces hay críticas, hay juicios. Incluso pues nos entra de repente a todos la soberbia espiritual, la envidia espiritual, y pues y de todo eso vamos a tener que dar cuentas, ¿no crees? Exactamente. Sí, yo creo que pues que es imposible que muramos siendo santos, ¿no? O sea, tal vez sí podamos morir en gracia, pero pues imperfectamente, o sea, imperfectamente purificados. O sea, siempre nos va a faltar, pues aunque sea una pizquita, por muy santos que seamos, pues siempre nos va a faltar entrar completamente puros y santos a la presencia de Dios. O sea, sabemos que no podemos entrar a ver a Dios ni a gozar de sus glorias si no estamos perfectamente purificados. Y si morimos en gracia y alcanzamos la salvación, pues hay que purificar esa parte que nos faltó, ¿no? De nuestra alma, para que estar completamente limpios para gozar de la visión beatífica. Claro, pero hay que hacerlo aquí en la tierra, porque en el purgatorio es muy tardado y muy doloroso. ¿Y tú qué nos sugieres respecto, por ejemplo, a esta devoción del libro del devoto del purgatorio que tú has practicado? ¿Cómo la has llevado a cabo, Gaby? Pues mira, yo trato de hacer mis sacramentos, de estar constantemente en gracia, de estarme confesando constantemente para poder ganar indulgencias para las almas del purgatorio y frecuentar la comunión, hacer mi rezo del rosario todos los días, trato de que no me falte, así sea la última hora de la noche, pero digo, tengo que rezar mi rosario, no tanto por compromiso, ¿no? Sino porque sabes que es algo que es una parte espiritual que no puede faltar, es una conexión con la Virgen María, y sabemos que el Santo Rosario nos da muchas gracias, tanto espirituales como temporales. Entonces, yo trato de ofrecer mi rosario por ellas, ofrecer mis oraciones del libro del devoto del purgatorio. Sobre todo me gusta ofrecer mucho el rosario. Yo le llamo el rosarito por decirle de una manera cariñosa, pero es el rosario de las 40 horas, de las 40 decenas, de las 40 horas que pasó nuestro Señor Jesucristo, en el seno de Abraham o el limbo, como se le decía antes. En memoria de eso se hace este rosario, entonces ya viene indulgenciado con 23.300 días de indulgencia para lucrar por las almas del purgatorio. Entonces yo trato de hacerlo constantemente, ¿no? Ofrecer eso. Por ejemplo, en este mes de noviembre pues se ofrece la oración que viene específica para todas las almas del purgatorio en el mes de noviembre. Y así como tú mencionas en tus programas, ¿no? Tratar de sufragar desde el día que comienza, desde que te levantas, de ofrecer tus actos del día, tus trabajos, tus cansancios, tus labores, decir, Señor, yo te ofrezco esto en reparación de mis pecados, pero también te lo ofrezco como sufragio por las benditas almas del purgatorio, por las más abandonadas, por aquellas que nadie ora, o incluso también ofrecerlo para que más fieles cristianos conozcan más a fondo la devoción por las almas del purgatorio, ¿no? Porque todos algún día pues seremos almas del purgatorio, y en la medida que tú ores por ellas, será la medida en la que tú recibirás también sufragios. Entonces es una comunión constante entre la iglesia militante y la iglesia purgante, ¿no? Necesitamos todo el tiempo estar orando por ellas, es como ganar amigos para el cielo, ¿no? Este otro detalle también se me pasó decir hace rato, como te comentaba, cuando mi abuelita platicaba con las almas del purgatorio, antes de que ellas se fueran, le daban las gracias y le decían que iban a pedir mucho por ella para que ella alcanzara el cielo. Eso sí, le decían, muchas gracias, vamos a pedir mucho por ti para que tú también puedas alcanzar un día el cielo. Eso le comentaba. Y pues es un aliciente espiritual, Adriana, también, o sea, algo que motiva nuestra fe para seguir en pie de lucha y para conocer más este dogma que te digo, o es muy poco pronunciado o muy poco conocido, ¿no? Claro, porque en realidad nosotros lo que estamos ahorita buscando a través de este programa y de esta situación que tenemos nosotros ahorita es, estamos buscando
tratando ahorita nosotros de que las personas reparen sus pecados aquí en la tierra. Tú y yo tenemos que reparar los pecados aquí en la tierra hoy. Este es el momento y la oportunidad, no esperarnos más. Es el momento de que reparemos tú y yo y de que salgamos adelante a través de ofrecer tu vida de todos los días, tus rosarios, tus misas, tus comuniones, todo lo que hagas en el día. Decir, bueno, yo ofrezco esta lavada de trastes que voy a hacer, lo ofrezco en reparación de mis pecados personales y en sufragio de las almas del purgatorio. Yo ofrezco todos mis sufrimientos, sacrificios, tristezas, trabajos, esfuerzos, buenas obras de hoy, en reparación de mis pecados y en sufragio de mis antepasados y familiares difuntos y de las almas del purgatorio. La idea es que nosotros tengamos esta oportunidad de estar ofreciendo por las ánimas del purgatorio, porque además hay una gran bendición. Todos los que somos devotos de rezar por las ánimas del purgatorio, no nada más vamos a obtener su intercesión de 24 horas al día, sino que todos lo que vamos a obtener también es que las almas del purgatorio van a rezar hasta el cansancio para que sus devotos obtengan dones espirituales, gracias espirituales. Y por eso es que muchos devotos del purgatorio escuchan almas, o sea, solicitando sufragios, o tienen este tipo de situaciones místicas como las de tu abuelita. Entonces es toda una inversión hacerlo, y vamos a recibir estos regalos desde aquí en la tierra. Y ese grupo de amigos, como tú dices, intercediendo por nosotros, como ha dicho María Chambón, que las almas del purgatorio se postran ante el Señor, ya una vez que suben también al cielo, y no solo desde el purgatorio interceden, sino ya en el cielo se postran rogándole a Dios por sus devotos y no paran de rezar ni un segundo hasta que no los ven en el cielo y ven que ya llegaron al cielo. Entonces, pues bueno, tú tienes un sitio donde publicas unas oraciones bellísimas y una información pues muy interesante, ¿verdad? ¿Cuál es? Sí, mira, es una página que abrimos especialmente para fomentar un poquito más la devoción y el conocimiento sobre todo los católicos, ¿no? Porque como te digo, o sea, aunque seamos católicos, pues no conocemos a fondo las raíces de nuestra fe y este gran dogma que es el purgatorio, y por eso decidimos hacer el grupo del devoto del purgatorio, precisamente en honor a este bellísimo libro que hizo el padre Donadoni, que es todo un devocionario para rezar por las almas del purgatorio. Ahí tiene para ofrecer las fiestas que celebra normalmente la iglesia, la Santa Misa, el Santo Rosario de Difuntos. O sea, trae infinidad de oraciones y de sufragios por las almas del purgatorio. Entonces fue pensado precisamente para hacer un poquito más de conciencia sobre que es nuestra obligación como fieles cristianos de pedir por nuestros hermanos difuntos que aún se purifican en esa cárcel de purificación. Entonces es nuestro deber también hablar sobre el purgatorio. Yo siento que también si mucha gente no conoce la devoción a las almas del purgatorio, lo ignora, es precisamente también por esto, ¿no? Porque falta más personas, faltan más fieles, faltan más religiosos que se dediquen a hablar un poco más de este dogma, a llevar a la gente, a los fieles, a lo que es la realidad de este don tan hermoso que Dios nos dio, como es la intercesión. Yo creo mucho en el don de intercesión, de la oración de intercesión. Creo firmemente que es una gracia enorme que Dios nos concede para poder ayudarnos unos con otros, ¿no? Dios ha querido poner su mirada en que unos por otros se ayuden, ¿no? O sea, uno podría decir, bueno, pues es que nuestros hermanos separados siempre dicen, es que no necesitan intermediarios. No, claro que sí. O sea, así como Dios nos dio como mandamiento, ámense los unos a los otros, o sea que es uno de los mandamientos que más nos exige Dios, amar al prójimo. Siento que también en esto Dios basó el dogma del purgatorio, ¿no? El amor al prójimo es orar por nuestros fieles difuntos, por conocidos, por familiares, por los que ya se fueron, los que nos antecedieron en la muerte. Si están purificándose ahí, nuestro deber es orar por ellos, y también nuestro deber es que más gente conozca a fondo lo que es el dogma del purgatorio. Claro que sí, Gaby. La verdad es que yo también soy miembro
de esta página de Facebook que se llama El Devoto del Purgatorio. Y pues tienes en tus archivos mucha información muy interesante. Y bueno, yo invito a nuestros amigos a que se unan aquí a esta página del Devoto del Purgatorio en Facebook y puedan estar recibiendo toda esta información tan interesante. Y también que se unan a nuestra página de Facebook de Al Purgatorio Una Manita, donde allá tenemos puestas las novenas y el rosario de ánimas que dice Gaby que practica todos los días, porque es muy importante que lo hagamos todos los días, como nos está platicando Gaby. Y ese libro del Devoto del Purgatorio es fácil de conseguir, ¿verdad? Yo he visto que se consiguen bueno, yo en lo particular lo he comprado en las librerías de las parroquias. Es un librito azul que incluso es antiguo, ¿no? Sí, es un libro muy antiguo, pero lo podemos encontrar en su versión actual. Bueno, yo lo conseguí de portada negra, es un librito muy manual, de portada negra, y trae un Cristo en dorado y dice El Devoto del Purgatorio. Entonces es muy muy fácil de encontrar, casi en todas las librerías lo venden, es muy económico, yo creo en algunos lados no rebasa ni los 40 pesos. Entonces está al alcance de todos los bolsillos. A lo mejor en otros países no lo van a poder encontrar tan fácilmente. ¿Por qué lo digo? Porque en el Devoto del Purgatorio, que es nuestra página de Facebook, algunos miembros han preguntado que, por ejemplo, nuestros hermanos en Latinoamérica, por ejemplo, como Ecuador o Nicaragua, por ejemplo, ¿no? Allá no lo consiguen tan fácilmente. Entonces les decía, bueno, cabe la posibilidad de escanearlo para subirlo en versión PDF y lo puedan descargar. Que es un libro hermosísimo, hermosísimo, o sea, yo lo recomiendo mucho. Es un libro muy bonito que Dios inspiró sin duda para que nosotros podamos interceder todavía más a fondo por las almas del purgatorio, y a fin de cuentas, pues también ellas piden por nosotros, ¿no? Es una comunión constante entre ellas y nosotros. Claro, porque trae los 100 requiems, trae rosarios, trae mucha información bellísima. Y entonces dices que también está la versión para descargarlo a través de internet. No, precisamente eso es lo que te comentaba, que como no hay, bueno, sí lo hay, o sea, obviamente sí te puedes meter, pero tiene un costo, tienes que comprarlo. Entonces, a mí me proponían los miembros del grupo que lo escaneara y lo subiera en versión PDF para que ellos lo pudieran descargar. Entonces, pues yo creo que posteriormente sí lo voy a ir haciendo poco a poco. Lo voy a escanear el que yo tengo para subirlo, y que los que no lo pueden comprar o porque no lo hay en sus librerías más cercanas o no sé, por allá no lo tienen, lo puedan descargar. De hecho, ahí en los archivos del grupo del Devoto del Purgatorio tenemos muchos libros en versión PDF para que bajen. Entre ellos está el de María Sima, el de Ayúdenos a salir de aquí. Hay muchísimos libros que pueden descargar. Tenemos testimonios, tenemos otros archivos que les pueden ayudar a ampliar más el conocimiento sobre el purgatorio. Claro, hay que aprovechar toda esta información, todos estos archivos, porque lo que importa es que nosotros conozcamos más de este misterio que es fundamental. Porque, bueno, en la medida en que nosotros ayudemos a salir del purgatorio a nuestros familiares y difuntos, es en la medida en que tú vas a ver un cambio muy grande en tu vida, una mejoría. Vas a notar cómo todo se va arreglando, porque tú vas liberando tu árbol genealógico y eso va purificando a ti, a tus familiares, a tus antepasados y familiares difuntos. Entonces es una gran oportunidad que no podemos nosotros descartar. Y tenemos, por ejemplo, lo del voto de las ánimas, ¿no? Hacer el voto de ánimas es algo bellísimo y muy importante, ¿no crees? Sí, ese también es muy recomendable. Yo siento que todo devoto del purgatorio, nos obliga moralmente a hacerlo, ¿no? A donar, todas las cosas buenas que Dios te da, que nos da muchísimas todos los días, tan solo con el poder respirar, donar todo en sufragio de ellas, o sea, donar todas las cosas que Dios te da en esta tierra, donarlas para ellas, incluso después de la muerte. Después de la muerte, todos los sufragios que se hagan por tu alma, sean misas, sean oraciones, o lo que la gente, tus seres queridos ofrezcan, si tú hiciste el voto de ánimas, esas donaciones, que esos sufragios que son para ti, en vez de recibirlos tú, los van a recibir las almas del purgatorio. Pero no por eso nos vamos a quedar desprotegidos, porque al mismo tiempo Dios en su misericordia, la misma palabra lo dice, ¿no? Que no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Entonces esa es otra manera también de dar la vida por las almas del purgatorio. Si tú estás donando
todos tus sufragios que después de muerte hagan por ti, no nos vamos a quedar desamparados. O sea, porque mucha gente tiene miedo, ¿no? De decir, híjole, pues si hago el voto de ánimas, pues igual después ya quién va a rezar por mí, ya no me voy a quedar con nada. Claro que sí. Dios no se queda con nada y Dios te lo regresa centuplicado, o sea, te lo regresa al 100 por 1, y siempre van a haber muchísimos intercesores en el cielo para ayudarte a salir más rápido del purgatorio. Claro, porque todo lo que haces por otro, lo haces también por ti. Y ahorita, por ejemplo, ese voto de ánimas, nosotros lo tenemos en la página del Facebook de Al Purgatorio Una Manita, ustedes lo pueden descargar. También aquí en el programa lo vamos a hacer todos juntos. Y como dice Gaby, no pienses que te vas a quedar sin sufragios, todo lo contrario. El Señor es muy agradecido con las personas que son devotos del purgatorio y le aplica todos los sufragios de la tierra que se estén dando para que inmediatamente los devotos, en cuanto fallecen, suban al cielo. Entonces es una verdadera inversión hacerlo. Además, si tú estás rezando por un familiar difunto que ya subió al cielo, pues él, todos esos sufragios que recibe, los distribuye en las almas que ve que más necesitan. Por ejemplo, todos los familiares o los que esa alma desee, se pueden distribuir. Entonces es toda una inversión, es un amor infinito de Dios, es la comunión de los santos en donde todos estamos unidos y vamos a ayudarnos hoy por nosotros, hoy por ellos y mañana por nosotros. Porque ese es el amor de Dios, ¿no? Que todos estemos unidos, que todos seamos instrumentos unos de otros, que nos apoyemos, que nos ayudemos. A veces uno piensa que si te pones a rezar por otros, entonces ya no vas a tener oración por ti, pero es al revés. Dios te lo regresa multiplicado, ¿no crees? Exactamente, sí, como te digo, o sea, Dios no se queda con nada, o sea, a la misma palabra de Dios dice que Él no se deja ganar en misericordia. O sea, dice, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Yo creo que si tú todos los días ofreces por lo menos un acto, o sea, por mínimo que parezca, en sufragio de las almas del purgatorio, Dios lo tiene en cuenta. Como Gloria Polo lo dice en su testimonio, todo va quedando anotado en el libro de la vida. Entonces a Dios no se le pasa nada. Igual te lo va a recuperar al 100 por 1. Si no es en esta vida, es en la otra. Pero Dios siempre te va a bendecir a través de algo. Como te decía, o sea, puede uno ofrecer desde el día, decir, Señor, te ofrezco en sufragio de las almas del purgatorio todos mis trabajos, labores, cansancios, sufrimientos de este día, en sufragio por todas las almas del purgatorio, por las más olvidadas, por las más desamparadas, por aquellas de quienes ya nadie se acuerde de orar, que tienen mucho tiempo abandonadas, por las que fuera más de mi obligación pedir, mis familiares difuntos, mis antepasados difuntos que aún se encuentran en la cárcel de purificación. Te ofrezco todo, unido a tu pasión, unido a tu cruz, unido a tus dolores, a los dolores de la Virgen María, sus 7 dolores de su inmaculado corazón. Ofrecer todo, o sea, a lo mejor hasta, no sé, si hoy no te alcanzó para X cosas, y bueno, no importa, en vez de renegar, lo ofrezco. Lo acepto, Señor, y te lo ofrezco en sufragio por las ánimas que están purgando, porque a lo mejor tal vez aquí en la tierra su mayor pecado fue el egoísmo, por ejemplo, ¿no? Pongámoslo como ejemplo. Yo te ofrezco dar una limosna en sufragio de las almas del purgatorio, doy una ayuda a X persona, es un ejemplo, ¿no? Hay muchísimas cosas que podemos hacer por ellas, desde ofrecer cosas aquí en la tierra que vivimos constantemente, las cosas cotidianas, se le puede dar un toque extraordinario cuando lo ofreces a Dios. Unido a su pasión, es lo mejor que podemos hacer por nuestros hermanos del purgatorio. ¿Y cómo podrías tú hacernos un ejemplo, verdad? Una oración unida a la pasión de Jesús para que nuestros amigos pues tomen el ejemplo. Mira, bueno, por ejemplo, yo hace como 2 semanas, pues cito este ejemplo, o sea, es sencillo, pero viene a colación decirlo. Hace como 2 semanas fuimos a una charla de aquí de la parroquia que el sacerdote ofreció precisamente en favor de las almas del purgatorio. Entonces el padre llevaba como 100 folletitos
que traían testimonios de las almas del purgatorio de aquí de mi ciudad, y no alcanzó para todos. Yo creo que éramos como 150 personas, y él nada más le dieron 100 para repartir, entonces no alcanzaron. A mi esposo y a mí nos dieron uno a cada quien, y teníamos que dar una cooperación voluntaria. Dijo el padre, pues si traen, den una cooperación voluntaria, pues si no pueden, ni modo. Entonces nos quedamos un folleto él y un folleto yo, pero me di cuenta que del lado izquierdo, de las bancas izquierdas, muchos se quedaron sin folleto, entre ellos una señora que estaba hasta como molesta porque no le tocó folleto. Entonces yo escuchaba que las señoras que estaban atrás decían, ay, es que a la señora no le tocó, hay que darle el de nosotros y le sacamos copias al que nos quede. Pero lo decían, pero no se lo daban. Entonces yo me quedé pensando, dije, ay, pobre señora, estaba con mucho interés anotando todo en su libreta, todo lo que el padre decía, todo lo del tema del purgatorio. Entonces yo dije, bueno, pues yo para qué quiero 2 folletos, con el que le toca a mi esposo basta. Entonces dije, Señor, te ofrezco dar esta dádiva en favor de las almas del purgatorio, te lo ofrezco en pro de aquellas ánimas que están sufriendo, purificándose de un pecado de egoísmo que cometieron aquí en la tierra, por mínimo que haya sido. Yo te ofrezco este pequeño sufragio, te lo ofrezco unido a los dolores de tu pasión, de tu cruz, a tu martirio, al dolor que sufriste en el huerto de Getsemaní, que fue el momento más duro para ti, para salvar a la humanidad. Te lo ofrezco con todo el corazón, dar esta dádiva a esta hermanita para que ella también se siga nutriendo sobre estos temas y ayude a más almas del purgatorio. Entonces, así lo hice en mi mente y en mi corazón, no lo dije públicamente, solamente Dios y yo lo sabíamos, se lo dije, y le di a la señora, le digo, no le tocó folleto, ¿verdad? Y me dice, no. Le digo, mire, yo le regalo No, pues quedó feliz, porque ese folletito pues trae testimonios de las ánimas del purgatorio. Entonces le dije a mi esposo, no, pues ¿para qué queremos 2 con uno que nos toque? Y eso es por poner un ejemplo, ¿no? Desde pequeñas cosas puedes hacer, y todo ofrecido por las almas del purgatorio. Como tú decías, hasta una lavada de trastes, lo que más te cuesta hacer. Tal vez no te gusta trapear, y tal vez no te gusta barrer, pero te toca hacerlo en el día y dices, bueno, ni modo, lo tengo que hacer, pero lo ofrezco con el corazón unido a la pasión de Cristo por las almas del purgatorio, para que salgan pronto las más olvidadas, el ánima sola, que representa por las que ya nadie ora, ¿no? Es un ejemplo. Claro, porque también a veces hay ocasiones en que pues llegan los maridos a las casas y las mujeres, las esposas les empiezan a dar todos los reproches del día, ¿no? Entonces, pues el poderse quedar callado con el marido, con la esposa, y no decir nada de eso, también también es una oportunidad de ofrecer algo, ¿no? Decir, bueno, pues ahorita que mi esposa voy a llegar a la casa y me va a empezar a decir una serie de reclamos, pues me voy a quedar callado. Y es un gran sacrificio, ¿no? Tener que a lo mejor estar tolerando el que alguien te esté reclamando y reprochando cosas. Es un gran sacrificio, pues quedarse callado, no decir nada. Y es decir, bueno, yo ofrezco el quedarme callado, el no contestar, el no engancharme, el no pues pelear y escucharla sin decir nada. Yo ofrezco este sacrificio pues en reparación de mis pecados, en sufragio de las almas del purgatorio y en sufragio de mis antepasados y familiares que están en el purgatorio. Y bueno, ese es un gran sacrificio, ¿no? O por ejemplo los que viven en ciudades que hay mucho tráfico, estar atrapado en el tráfico, pues bueno, yo ofrezco el sacrificio de estar aquí en el tráfico atrapado y con todos tocando el claxon. Y yo ofrezco este sacrificio y en lugar de ponerme a decir groserías o ponerme muy enojado y a gritar y a enojar, a agredir, pues yo ofrezco estar tranquilo y ofrezco este ayuno, ¿no? De no gritar, de no enojarme, de no decir groserías, de no hacer malas caras. Lo ofrezco pues en reparación de mis pecados por las almas del purgatorio de México y del mundo, por mis familiares antepasados que están en el purgatorio. Entonces, todos, el trabajo del día, ¿no? Que a veces, pues, el sacrificio de tenerme que levantar temprano, ¿no? O de bañarme con agua fría, ¿no? También puedo decir, pues ofrezco el sacrificio de bañarme ahorita con agua helada. Y lo mismo, ¿no? En reparación de mis pecados, por las almas del purgatorio, pues en reparación de mi pecado de egoísmo, en reparación de mi pecado de gula.
Exacto. Y de pecados que uno sepa, ¿no? Que uno tiene, sobre todo los pecados que pasa el tiempo y uno los sigue repitiendo, ¿no? Porque hay pecados que son así de costumbre, que uno se va a confesar y son pecados que ya sabes, ¿no? O sea, es el mismo pecado, es como si fuera una grabadora. Entonces, esos pecados que tú no puedes vencer es porque no los has reparado o porque ancestralmente también está ahí la carga, ¿no? O sea, a lo mejor decir, bueno, yo veo que en mi familia todos han tenido muchísima gula, por decir un ejemplo. Entonces, bueno, pues yo ofrezco no comerme este sándwich que tanto se me antoja, lo ofrezco en reparación de mi pecado de gula y en sufragio también del pecado de gula de mis familiares antepasados que están en el purgatorio. Porque todo lo que se repara se va quitando de la línea ancestral y a los descendientes ya no les llega, ¿verdad? Exactamente. Entonces, pues las cosas cotidianas de la vida, ¿no? El rosario a veces la gente lo recita, pero no lo ofrece. Nada más se ponen a rezarlo, pero no dicen, bueno, la intención de este rosario va a ser por la paz en México, para que se termine la violencia. Este rosario que vamos a rezar lo ofrecemos por la salvación de las almas de todos los muchachos que desaparecieron ahora en Guerrero, ¿no? Los normalistas. Lo ofrecemos por la salvación de sus almas, lo ofrecemos para que la conversión de mi familia, lo ofrecemos en reparación de nuestros pecados de mal carácter, ¿verdad? Y así nosotros vamos reparando. La idea es que diario lo hagamos, desde que amanece, ¿no? Incluso uno puede decir, ya si se te olvida cómo ofrecer, dices, bueno, yo ofrezco todo lo que haga en el día, así, ya todo lo que voy a hacer en el día, todo, en reparación de mis pecados personales y en sufragio de los pecados de mis antepasados y familiares difuntos, y en reparación de mi pecado de flojera y de pereza y de egoísmo, por decir un ejemplo, ¿no crees? Ajá. Porque hay, no sé, ¿qué otro ejemplo nos puedas tú compartir que acostumbras a hacer? Bueno, pues yo, lo personal, pues lo que hago es lo que tú dices, ¿no? O sea, ofrecer mis actividades del día. O, por ejemplo, si mi temperamento soy muy iracunda, por ejemplo, trato de decir, Señor, te ofrezco esta ofensa, esta humillación, como decías tú, no responder o no quedarme callada o no seguir el juego, no caer en el juego, pero te lo ofrezco para que valga la pena, unido a tu pasión, a tu cruz, en sufragio de las almas del purgatorio, en reparación de mis pecados, en reparación del pecado del aborto, que también siento que es algo muy, muy necesario, ¿no? O sea, imagínate cuántas almas del purgatorio que alcanzaron la salvación pueden estar purificando ese pecado de aborto. Entonces yo siento que también es mucha falta de conciencia de nosotros los católicos, o no ponemos importancia a reparar ese pecado que es lo que en gran parte nos tiene al país como estamos, o sea, sumergidos en tanta violencia. Entonces digo, también orar para que termine ese horrendo crimen que en lo personal yo lo hago. Yo es una práctica que hago, trato de hacerla constante por gracia de Dios, no por méritos propios, porque pues soy humano y también tengo mis tendencias a caer, levantarme y todo, pero trato de siempre decir, Señor, yo te ofrezco también este Santo Rosario en reparación del pecado del aborto, que termine ese terrible crimen, y también te lo pido, te pido que todas las almas que están en el purgatorio purificándose por ese pecado, personas que lo cometieron indirectamente por aconsejarlo, por omitirlo, por no dar un consejo a favor de la vida, salgan pronto, se purifiquen, y que también tengamos más intercesores para que aquí en la tierra podamos ser, no sé, más obedientes a Dios, que haya gente de más fe, que no haya tanta apostasía. O sea, hay tantas cosas que podemos ofrecer, Adriana. O sea, desde lo más sencillo hasta lo que más te cueste trabajo, ¿no? Como tú decías, a lo mejor a alguno nos va a costar más la parte de la gula, o incluso hasta ir en el camión, o sea, el bochorno de tal vez del transporte, de que vas incómodo tal vez, o que vas cargando unas bolsas pesadas, y yo lo ofrezco en reparación de las almas del purgatorio, para que salgan pronto de ese lugar de purificación. Hay muchas cosas que uno puede ofrecer. Simplemente, bueno, eso es lo que yo personalmente puedo compartir, ¿no? Que es lo que claro, yo trato de hacer constantemente. Simplemente, A partir de que, gracias a Dios, mi abuelita tuvo esas experiencias, yo creo que Dios me permitió quitarme la venda espiritual que yo tenía en los ojos de incredulidad, y por mi ignorancia también, porque no conocía a fondo este dogma, ni sabía qué onda tampoco con eso. Entonces, gracias a Dios por medio de eso,
nació mi gran amor a las almas del purgatorio. Ese fue como fui más devota de ellas, y he tratado de propagar más esta fe, a orar por las almas del purgatorio. O sea, digo, bueno, no solamente me voy a conformar con orar yo o con que mi familia ore, sino personas que yo llego a conocer o que llego a contactar por redes sociales o personalmente, les hablo de la fe en el dogma del purgatorio, por qué es necesario orar por ellas, por qué es algo bíblico, por qué es algo que es real, porque la gente piensa a veces que es una fábula, ¿no? Igual como cuando les hablas del infierno, piensan que tal vez es algo para asustarlos o que es algo que no existe, pero les digo, es que es real, porque no solamente somos materia, somos espíritu, somos alma. Entonces, después de que Dios nos haya llamado de este mundo, ¿cómo nos vamos a presentar delante de Él? O con las manos vacías o con las obras. Entonces siempre es importante hacer conciencia y hacer que más católicos lo conozcan a fondo, que se toquen esos temas, porque la gente los tiene muy olvidados o creen que a ellos no les va a pasar, ¿no? Como te digo, a veces por ignorancia, pero siempre creemos que a todos le puede pasar menos a nosotros, y pues no sabemos en qué momento Dios nos llame a rendirle cuentas. Entonces, ¿cómo nos vamos a presentar delante de Él? Claro, y además acabas de tocar el punto medular de este país. En realidad, sí, efectivamente estamos en esta agresión, en esta violencia, en esta lucha de poder, porque, pues bueno, el cielo está clamando justicia de toda esa sangre de inocentes derramada, y tenemos que repararlo, porque si no lo reparamos, no espero que lo tengamos que pagar de una forma muy dolorosa para todo nuestro país, porque no nada más eso, tenemos la cultura de la muerte, donde se le rinde culto y a la adoración a la llamada Santa Muerte, donde cada vez con estos abortos se alimenta la cultura de la muerte y se alimenta al mal, o sea, a Satanás. Entonces nosotros, los que sabemos, tenemos que reparar, pagar la cuenta. Puedes pagar la cuenta tuya, la de los tuyos, la de tus antepasados y la de tus familiares, con el folleto que tenemos nosotros ahí en Al Purgatorio una manita en el Facebook. En archivos está un folleto electrónico donde vienen unas oraciones para que también ofrezcas todo lo de tu día, y también lo ofrezcamos en reparación del aborto en México y para que se derogue. Si todos luchamos y ponemos una pequeña semillita, así con nuestra miseria humana, con las pequeñas cosas del día, con lo poco que yo soy, pues con la lavada de trastes, con ir a trabajar, con el tráfico, con tolerar a tu esposa, con hacer las labores diarias del hogar, con hacer la comida, con ir a viajes de negocios, levantarte y desvelarte por estar trabajando en la computadora. Y todo lo que hagamos, así podemos purificarnos a nosotros, a nuestro México, a nuestros familiares y antepasados. Todos tenemos que poner una semillita para salvar a nuestro país, porque imagínate, si se viene una cosa tremenda, ya no va a haber oportunidad. Este es el momento, esta es la oportunidad. Empieza a reparar hoy. Mira, puedes hacerlo metiéndote al Devoto del Purgatorio de Facebook y haciéndote socio, porque Gaby te va a aceptar, ¿verdad? ¿Verdad que sí, Gaby? O con Al Purgatorio una manita, también en Facebook estamos ahí y estamos unidos. Estamos unidos en esta devoción del Purgatorio, nosotros con el Devoto del Purgatorio, con Al Purgatorio una manita, compartiendo información para que todos reparemos diario, ¿verdad, Gaby? Bueno, y pues como estábamos diciendo, ¿no? Que sí es importante que sigamos reparando por el aborto. Y ahora ya ves que, pues bueno, va a haber un VidaFest ahora en Querétaro a nivel nacional. Y pues es nuestra oportunidad de que todos luchemos por acabar con la muerte y vencerla. Y sigamos reparando por el aborto, porque si no ofrecemos cosas por repararlo, no vamos a salir adelante, ¿no? Simplemente cuando vayas a la misa dices, bueno, yo ofrezco mi misa y mi comunión y mi limosna de hoy en reparación del aborto en México para que se termine, en reparación de mis pecados y de los pecados de mis familiares y antepasados que están en el purgatorio, y también en sufragio de todas las almas del purgatorio, por ejemplo. Y pues a este respecto, sí hay que seguir luchando por la vida, ¿verdad? ¿Tú qué nos puedes comentar de esto? Exactamente, yo creo que ahí somos responsables todos, ¿no? Allí se me viene mucho a la mente una cita bíblica donde Dios Padre le dice a Abel, le dice, ¿y dónde está tu hermano? Le dice a Caín, ¿y dónde está tu hermano? ¿No? Entonces yo siento que el día que Dios nos juzgue, siempre nos va a preguntar por el prójimo, ¿qué hiciste por el otro? En la medida de tus posibilidades.
O sea, las medidas de tus posibilidades desde tu casa, desde tu cama de hospital, desde donde te encuentres, o sea, desde la condición humana que tú tengas, incluso si tienes salud, pues con mayor razón a echarle más ganas y a decir, Señor, a mí qué me toca, o sea, utilízame como herramienta, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por el prójimo? ¿Qué puedo hacer para reparar por el pecado de aborto? Nosotros, por ejemplo, en Facebook también tenemos otra página que se llama Jesús Protege y Salva a los No Nacidos, que es un grupo que fomenta el valor de la vida y que ataca este tremendo crimen del aborto, que es necesario que hagamos conciencia. Entonces, ahí también los invitamos para que participen, para que se unan, para que descarguen videos, archivos que tenemos. Ahí tenemos libros que hablan sobre el pecado del aborto y sus consecuencias, por ejemplo, del padre Ángel Peña. Hay uno que otro artículo ahí que pueden descargar para que tengan más conciencia a qué grado llega este pecado, que por eso está México como está y está el mundo en general como está. O sea, siempre nos estamos diciendo, bueno, ¿y por qué tanta violencia? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué ya no hay moral, ya no hay respeto en los niños menores de 5 años? Cada vez se ven cosas peores, ¿no? Pero siempre, si nos fijamos, la raíz va unida al tremendo crimen del aborto. O sea, no queremos hacer conciencia que a nosotros también nos toca y nos corresponde poner un granito de arena para defender la vida, para fomentar la vida. Si eres estudiante, desde ahí, desde tu escuela, que no te engañen diciéndote que los anticonceptivos, que no te engañen diciéndote que no, que la pastilla del día siguiente. O sea, eso no es verdad. O sea, eso es muerte segura. O sea, sabemos nosotros que la vida existe desde que se unen las dos células del espermatozoide con el óvulo. Ahí el alma ya la infunde Dios, ahí ya hay vida. Entonces, que no nos vendan el cuento del aborto, de que la pastilla del día siguiente que funciona y que no sé qué. O sea, eso es pecado. O sea, sabemos que es un pecado mortal gravísimo que está destapando las cloacas del infierno y que por eso cada vez le damos más poder al demonio de que salga a atormentar a toda la humanidad. De ahí la raíz de que hay más violencia, más pecado, más depravación, más divorcios, más familias disfuncionales. En realidad la gran raíz está en el pecado del aborto. Y también podemos reparar por las almas del purgatorio que se salvaron, que alcanzaron salvación, pero que están ahí purificando ese pecado, ¿no? Entonces es una gran oportunidad. Yo también quisiera invitar a todos tus radioescuchas, los que te escuchan y te siguen por esta señal, que hagan el esfuerzo de pagar el estipendio, de dar el estipendio por una misa, por las almas del purgatorio, que así la pidan, por las almas del purgatorio y por mis familiares difuntos, ¿no? Por todos mis antepasados difuntos. Siempre incluir nuestras generaciones pasadas que aún se encuentran purificándose en el purgatorio. Yo creo que eso es bien importante para que también nosotros ya no vayamos dejando cadenas intergeneracionales a los que vienen. Eso es lo que yo podría, pues en mi humilde opinión, decirles. Pues muchas gracias, Gaby, porque la verdad es que cuando tú empiezas a rezar por tus familiares difuntos y tus antepasados, tú después de 6 meses de estar reza y ofreciendo todo, bueno, todos en la familia empiezan a cambiar. Empieza a haber más armonía, amor, comunicación. De repente, esas cargas ancestrales y de pleitos y de tantos problemas empiezan a desaparecer. Es una verdadera inversión hacerlo. Hoy mismo, sal a tu parroquia a mandar decir misas por tus familiares difuntos y por las almas del purgatorio. Si nosotros te lo decimos y te lo insistimos, es porque hemos visto unos cambios muy grandes en nuestras propias familias. Y como dice Gaby, retomando, vamos con el libro del Devoto del Purgatorio, que está en todas las librerías católicas, incluso en las parroquias. Es un libro pequeño, como de aproximadamente unos 15 centímetros, más o menos, y está forrado de plástico, muy manejable, y tiene a Cristo en dorado, y es un libro increíble de bolsillo, maravilloso. Retomando que tenemos que rezar diario el rosario de las almas del purgatorio, que está en Al Purgatorio una manita en el Facebook. Ahí lo bajas el archivo y es de 4 misterios, que tenemos que hacer los requiems. Es algo poderosísimo, se reciben muchísimas gracias y bendiciones por hacerlo por las almas, incluso hasta 500 días de indulgencia. Y así como nos decía Gaby, si haces diario tú el rosario de las almas del purgatorio de 4 misterios, ¿qué indulgencia se obtiene, Gaby?
Son 23.300 días de indulgencia los que se ganan, se lucran para las almas del purgatorio, cada vez que tú lo rezas. Y bueno, claro, también hay que estar, o sea, tratar de estar en gracia, ¿no? O sea, que estemos en frecuencia, en congruencia, o sea, que tratemos de frecuentar los sacramentos. O sea, no que Dios no escuche las oraciones, o sea, sí las oye, pero tiene más eficacia, tiene más fuerza, o sea, es como va a dar más frutos si tú tratas de estar confesándote muy seguido, tratas de recibir tu santa comunión de ser posible diario. Y si no puedes ir a la santa misa diario, pues entonces desde ahí, desde donde tú te encuentres, ofrecer una comunión espiritual o escuchar la misa por María Visión, por ejemplo, ¿no? Para las personas que están enfermas y que no pueden salir a misa todos los días, pues entonces esa es una manera en la que pueden ofrecer su comunión espiritual y estar constantemente unidos en la comunión de los santos, ¿no? De esta manera. Claro, porque es como, si estás en gracia de Dios, como si llegara un poquito más directa la oración, que cuando no está uno en gracia, pues vale la pena intentarlo, ¿no crees? Claro. Porque pues Dios escucha la oración, Dios nos escucha a todos, y todos somos instrumentos unos de otros. Él siempre va a buscarte, va a tocar tu corazón, te va a buscar una y otra vez, a través de aquí, de todos, de los instrumentos que todos podemos llegar a ser, para que tú un día escuches esta voz, nos escuches y te unas a nuestro club, de Un Camino al Cielo sin pasar por el purgatorio, de Al Purgatorio una manita en Facebook, del Devoto del Purgatorio en Facebook, y empiezas a diario rezar y a unirte a nosotros, porque tú vas a ver un cambio muy fuerte en tu vida. Y además puedes pedir la intercesión de las almas del purgatorio por lo que necesites. Puedes decir, yo ofrezco este rosario que voy a recitar, sufragio de las almas del purgatorio, y pido la gloria eterna para ustedes. Intercedan por mí para que, y le pides tu petición, y ellos se van a poner a rezar inmediatamente por lo que tú les pides. Esto es una cadena de favores, es la comunión de los santos, es la misericordia de Dios que Él creó, porque todos somos un amor, unido, unos con otros, vivos, difuntos. Estamos unidos y somos hermanos, y tenemos que aprovechar esa oportunidad. Y recuerda que si quieres escuchar los programas pasados, puedes entrar a nuestra página de aquí, Radio Cronos, al podcast de Un Camino al Cielo sin pasar por el purgatorio, y escuchar todos los programas anteriores, o escribirnos al correo alpurgatorioUnamanita@yahoo.com.mx. La idea es que formemos un gran equipo, un gran club, y estemos todos unidos, orando unos por otros. Y eso sí, adoptemos para siempre a las almas del purgatorio de nuestros familiares difuntos. ¿Qué opinas, Gaby? Pues yo creo que es una excelente idea. Entre más gente conozca, entre más se unan, entre haya más propagación a esta fe, pues nos conviene a todos, ¿no? O sea, es mejor. O sea, entre más gente se una es mucho mejor. O sea, esto crece. Va para arriba y aparte, o sea, nos deja frutos en abundancia. O sea, el orar por nuestros hermanos difuntos que están en el purgatorio nos trae infinidad de gracias, o sea, y no solamente espirituales, sino hasta temporales. Y por ejemplo, yo algo en lo personal que te puedo decir, que cuando oras por ellos constantemente, Dios te deja experimentar mucha paz. Yo en lo personal es lo que he experimentado, una paz que no se puede describir, o sea, que es fruto del Espíritu Santo, de esta comunión de los santos precisamente. Claro, exactamente. Entonces, empieza hoy mismo. Únete a nosotros. Este mes es muy importante. Manda a decir misas por tus familiares difuntos, por tus antepasados, por las almas del purgatorio. Haz el rosario de ánimas que está en el Facebook, en el Purgatorio Una Manita, o mándanos un correo y te lo mandamos. Haz la novena que se puede empezar cualquier día del año. Hazlo en requiems. Compra tu libro del Devoto del Purgatorio. Únete a nosotros. Y vamos a estar todos juntos rezando, porque ¿sabes qué? Necesitamos este ejército que está en el purgatorio y de bienaventurados del cielo para que nos ayude a salir adelante y nos ayude a salvar al mundo, a nuestro país, a nosotros, a nuestras familias. Pues Gaby, muchísimas gracias por todos tus interesantes comentarios, todo tu compartimiento tan enriquecedor que nos ha llenado el corazón de una gran esperanza de amor por las almas del purgatorio. Gracias por estar con nosotros, gracias por haber venido con nosotros.
No, pues gracias a Dios y gracias a ti, o sea, estoy agradecida con Dios y contigo, te felicito porque existe este espacio para las almas del purgatorio y que Dios te siga bendiciendo mucho. Pues gracias a Dios, Radio Cronos, y pues gracias a ti por escucharnos y estar con nosotros, porque tú y yo tenemos hoy un día más en un camino al cielo sin pasar por el purgatorio. Nos vemos la próxima vez. ¡Adiós! ¿Crees en la existencia del purgatorio? Yo sí creo. ¿Y sabes qué sucede después de esta vida? ¿Que hay otra vida? Casi nadie piensa en su futuro espiritual, ni aún en peligro de muerte. Yo te invito a que tú y yo conozcamos cómo invertir en nosotros, en nuestra vida futura, en la vida eterna. Te espero, te invito. Ven, escúchame. Un camino al cielo sin pasar por el purgatorio. En Radio Cronos, la estación que transforma tu vida.